se va a hablar sobre el papel de los medios públicos. Hay otros que se van a presentar a futuro que tienen que ver con el tema de medios comunitarios, medios privados y medios universitarios. Lo que hacemos acá en Flaxo, queremos generar un aporte desde la academia hacia la sociedad ecuatoriana. Este espacio servirá para nutrirnos de insumos que se deben que promueven más bien el debate y la reflexión. Nosotros queremos agradecer también la participación de Flaxo Radio por la cobertura que se va a dar el día de hoy y también se va a realizar por la página de Facebook de la Maestría de Comunicación y Opinión Pública. Les recordamos a todos los invitados que están el día de hoy aquí que tenemos 10 minutos para poder exponer los puntos de vista. Luego de esto vamos a abrir un espacio para preguntas, reflexiones y ante todo nuevamente muchas gracias a todos y todas por participar de este espacio, que sea un espacio provechoso para que pueda enriquecer la comunicación acá en el Ecuador. Así que bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a empezar con la primera intervención con Marta Moncayo, gerente general de la empresa pública de comunicación del Ecuador. Bienvenido. Buenas tardes con todos. Sí, dando paso primero a los medios públicos. Aquí hay un gran primer paso. Los medios públicos necesitan tener una propia ley. Una ley que los proteja y los maneje correctamente bajo conceptos internacionales. De todos los medios, quienes más distantes deben estar del tema político son los medios públicos. En Alemania, inclusive dentro de ciertas áreas, los medios no hacen noticia como tal, se enfocan específicamente en lo que es el apoyo y el desarrollo de producciones, cine, culturas urbanas, gastronomía, lenguaje, cosas que tienen que ver más con el día a día y la cercanía con las personas y con el público. Ahora bien, también tienen que estar libres de cualquier tipo de presión política que puede ejercer sobre ellos el gobierno que se encuentre de turno. Es por eso que la ley de comunicación, y yo me gustaría un poco enfocarme principalmente en eso, al hablar de qué es lo que se necesita que la ley de comunicación de los medios públicos contenga y proteja en el tiempo. Primero, necesita una forma de gobernanza diferente. Podríamos bien elegir, y esto ya es a nivel político como vaya a aplicarse, un formato como en España, en donde se nombra directamente desde el Parlamento Congreso quién es el gerente de los medios públicos y un directorio también que trata de ser lo más transversal en ese sentido. En este momento en el Ecuador, el gerente de medios públicos fue elegido por una junta, yo soy, pero fue elegido por un directorio en donde estaba un representante del gobierno, un representante de Semplades y un representante de EMCO. Y si bien de parte de este gobierno existe el mayor de los respetos, siempre, para que haya una libertad y una distancia entre el tema de opinión, ese no debería ser el proceso para elegir a un gerente de medios públicos. El gerente de medios públicos además debería tener la seguridad que las decisiones editoriales que se tomen en beneficio siempre de la comunidad y de la sociedad no se vean afectados en el sentido de que se le saque del cargo. En ese sentido debería tener una forma de nombramiento intervalada con los gobiernos, es decir, si el gobierno tiene 5 años en cargo, el otro debería tener 5 años alternados, para que no exista este tipo de presiones. Nada es perfecto y no vamos a hablar de situaciones utópicas en donde existe total y absoluta no conversación inclusive con el Estado como tal, pero sí, yo creo que es importante definir además el alcance que el medio público debe tener. El medio público como tal sí debe ser el que llegue y abarque a todo el país. Su trabajo es conectarse con todos y en este momento los medios públicos lo hacen. Nosotros tenemos el nivel de cobertura más amplio. La radio pública con 66 repetidoras cubre el 84% a nivel nacional. Ecuador TV el 76%. Los medios digitales tienen también una
gran cobertura. El telégrafo también se reparte en todas las provincias. Sin embargo, cambios trascendentales como el que acaba de suceder con la ley de comunicación que se inscribe hoy ya en el registro oficial, en donde hay una reducción del porcentaje de las frecuencias que se entregan a los medios públicos, es clave. En este momento del 33% baja al 10%, porque ese exceso de presencia en el medio público no le permite trabajar en las áreas que realmente y bajo los formatos que deberían manejarse. En este momento el 56% de las radiofrecuencias se entregarán a entidades privadas, el 34% a los comunitarios, respetando el espacio que ellos deben tener y sobre todo dejando una clara diferencia entre lo comunitario y los públicos, y aún más clara entre lo que es un medio público y lo que es un medio institucional de alguna entidad del Estado, que no debe ser parecido en ningún formato. Los medios públicos como tal están y deben estar al servicio de la ciudadanía. Es por eso que el manejo de una parrilla en un medio público o de la radio en ese sentido tiene que estar cubierto por programación que venga de la comunidad. En este momento muchos han hablado sobre el artículo 98 y lo que permaneció en la ley de comunicación. Sin embargo, es importante remarcar que un proyecto que realmente abarque y que dé impulso a las áreas de producción del país no debería estar enmarcado en lo que es la publicidad, debería estar enmarcado en lo que es el desarrollo cultural del cine, de las series, del teatro, de la literatura, en esas otras áreas, en eso que sí efectivamente existe en Colombia un fondo para trabajar ese tipo de impulsos, y la parrilla de Ecuador TV, por ejemplo, debería estar destinada, como un proyecto que precisamente se va a lanzar, destinada a que entren quienes ganen ese tipo de fondos. Hay un caso muy llamativo, yo no tengo hijos, pero los que tengan sabrán de los Backyardigans, que son unos dibujitos. Ellos nacen de un proyecto así en Canadá. Ellos entran a un fondo en donde se les apoya con la primera de las construcciones y posteriormente ya son comprados por una cadena internacional. Eso es la manera como se debería manejar para dar ese crecimiento. El éxito estará en la forma como se evalúen y ya se haga el acceso, que no solamente tiene que ser transparente, pero muy, muy exigente para si realmente queremos subir el nivel de la producción tal como está aquí. Además de eso, a los medios públicos en el Ecuador les queda por determinar cuál es la presencia que deben tener en las diferentes líneas de la comunicación entre periódicos, radio, televisión, los digitales. En este momento medios públicos como tal tiene 2 periódicos, una televisión y una radio. No existe un justificativo para tener 2 periódicos. No debería ser la forma de manejarlo. Tenemos un periódico nacional y un periódico local, que en realidad son más periódicos, excepto por el Telégrafo El Tiempo, es un periódico más comercial y está conceptualizado así. Ese periódico debería regresar al sector privado donde pertenece en su momento y ese debería ser el camino. Deberíamos impulsar los medios digitales. La convergencia hacia el medio digital es el camino también para la conexión. Particularmente los medios públicos en el Ecuador tienen más incidencia en los mercados A, B y superior a 35 años. Es decir, que no estamos conectados del todo con la juventud, no estamos llegando allá, no estamos hablando el mismo idioma. Y ese es otro de los retos en los que deberíamos enmarcarnos. La forma como construimos los mensajes, en donde pasamos lo que es nuestra cultura, la transversalidad de todos los ejes sociales, debería también entrar en esa línea. Lo estamos impulsando con proyectos como A las Puertas del Horno, Pedro el Economista, varios especiales, principalmente en lo que tiene que ver con exposiciones y museos, que estamos subiendo en las plataformas para poder comunicar de esa manera. ¿Cómo voy entonces? Sí, by the way. Para penales. Ok. Estén a cargo de la ciudadanía. Tiene que haber 2 formatos que se apliquen de la mejor manera. El uno es responder a las necesidades de todos,
dificilísimo. ¿Cómo segmentarlos? Complicado también. Pero creo que existen líneas que también te marcan desde estándares internacionales en donde te dicen dónde tiene que estar ese ímpetu. Género, no violencia, diversidad, cultura, turismo y gastronomía. Pueden hablarse de temas que internacionalmente, además, no solo el Ecuador tiene que promover internacional y nacionalmente, sino que ayudan en los procesos sociales. Ese es nuestro trabajo como tal, y eso nos puede dar un parámetro de lo que debe estar ahí. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que dentro de la parrilla el noticiero debería tener menor espacio, sí, porque esa no es la prioridad del medio público, no es el noticiero. Sí son los espacios de opinión y de análisis en temas transversales, en niñez, en mujeres, en familia, cualquiera sea el tipo de familia, respetando cada uno de los parámetros que nos hace como institución, y ese es el camino al que debemos llegar. En cuanto a los otros espacios de medios públicos, hay un ejemplo que hemos desarrollado y que estamos tratando que arranque con más fuerza. No sé si ustedes leen el Telégrafo. En el Telégrafo, desde hace 3 meses, aparece un listón naranja. El listón naranja que está ahí representa las noticias en donde hay violencia de género, en donde ha habido un femicidio, una agresión o una violación. Desde que firmamos el convenio con ONU Mujeres, todos los días hay una noticia así. Ese es el trabajo de los medios públicos, visualizar esos problemas, trabajar sobre ellos y apoyar a la sociedad para tratar de mitigar lo que está sucediendo. No nos ha ido muy bien. Hace 15 años yo trabajaba precisamente en un proyecto de no violencia, de tratar de trabajar en contra de la violencia intrafamiliar. En ese momento las cifras eran las mismas que manejamos ahora. 15 años después no hay un impacto real. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser persistentes y poder avanzar en ese tipo de trabajo de campañas de comunicación para personas con discapacidad. Y ese es el primer gran paso que le veo a los medios públicos. Pero regresando a donde empecé esta charla, la ley de comunicación para los medios públicos es una prioridad. Es una prioridad para manejar la nueva forma de gobernanza, para manejar las nuevas parrillas y los contenidos que están ahí, que estén determinados, para abstraer a los medios públicos de cualquier cambio de poder que existe en los gobiernos y sobre todo la forma como se financian. Los medios públicos en este momento principalmente están financiados por asignación del presupuesto general del Estado y por la imprenta, es decir, tenemos un giro de negocio que no le pertenece a un medio público como tal, y eso hace que no tengamos, primero la independencia y después la fluidez y la liquidez en ese proceso. Y también debería estar determinado en la nueva ley de comunicación cómo sería el proceso de financiamiento para los medios públicos que esté despegado del presupuesto general del Estado. Eso sería principalmente, creo que ahora sí, estoy bien en los tiempos. Ok. Eso sería en un inicio, después seguiremos conversando por cualquier duda que tengan. Bueno, queremos agradecer. Bueno, vamos a dar paso a la catedrática Palmira Chavedro para que también nos pueda dar su punto de vista. Bueno, muchas gracias. Yo quiero, como no podía ser de otra manera, comenzar dando las gracias a todos los asistentes por la asistencia y entiendo que por la participación después, lo cual considero que es una muestra del interés por el debate de la comunicación mediática en el país y en la región. Quiero dar las gracias también a la gente que nos esté escuchando por Flaxo Radio y por que nos esté siguiendo en vivo también por la página de Facebook de la Maestría de Investigación en Comunicación y Opinión Pública, y me tomo solo unos segundos para agradecer a los compañeros de mesa y especialmente a Marcelo por la iniciativa. En realidad este coloquio fue una iniciativa de Marcelo, que es estudiante de la maestría, entonces yo sí quiero tomarme unos segundos como para agradecerle especialmente por la iniciativa, porque me parece que este tipo de debates son necesarios. En algún momento en los últimos años hubo un debate velado o una
sugerencia un poco velada desde algunos sectores sobre la conveniencia o no de medios públicos, ¿no? Desde algunos sectores como que se sugería que los medios públicos no son necesarios o no son tan necesarios, que a lo mejor no había que tenerlos, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero plantear eso como punto de partida, ¿no? Quiero plantear como punto de partida que los medios públicos en un país, en este caso en Ecuador, pero también en otros países, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia y para la construcción de una opinión pública de calidad, autónoma, etcétera, etcétera. Esto que desde algunos sectores de la academia tenemos como más o menos naturalizado y digamos un argumento que utilizamos mucho por toda la literatura académica que existe al respecto, sí creo que merece una reflexión, ¿no? Aunque sea un poco breve antes de entrar en materia ya de los medios públicos en sí, en algunas de las cuestiones que quiero analizar. Cuando se habla de medios públicos, desde algunos sectores se posiciona que los medios públicos tienen que existir para disputar la hegemonía de los medios privados. Es decir, los medios privados ya tienen su esfera, o sea, tienen su discurso, entonces los medios públicos están como contra hegemonía, como contra discurso. Yo no soy partidaria de ese argumento, me parece que los medios públicos no están para hacer contrapeso a los medios privados, creo que los medios públicos son otra cosa, por tanto no voy a compartir eso, pero sí defiendo fuertemente que los medios públicos son necesarios para el fortalecimiento, como decía antes, de la democracia y para una democracia mucho más sana. Y lo creo por varios motivos. En primer lugar, porque los medios públicos permiten la creación o el fortalecimiento de una democracia más participativa, de una democracia en la que el ciudadano sí tiene más presencia, tiene más participación y no solo una participación de una vez cada 4 o 5 años en función del contexto. Creo que ayudan al fortalecimiento de la democracia también porque de alguna manera los medios acaban siendo parte de todos los ciudadanos, es decir, los ciudadanos acabamos teniendo ese sentido de pertenencia, es decir, los medios públicos son de todos nosotros, no son de ningún gobierno, no son de ningún colectivo, son de todos los ciudadanos de un país. Y por dos motivos fundamentales, porque los medios públicos son los que principalmente deben cumplir el derecho de acceso a la información, que es un derecho humano, es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos por el hecho de haber nacido, y porque los medios públicos están obligados a garantizar la pluralidad, la diversidad, etcétera, etcétera, que no nos brindan los medios privados. Entonces, me parece que esos son los elementos que, así como para empezar, justifican, digamos, fortalecen la necesidad de la existencia de medios públicos como concepto y que convierte a los medios públicos en una condición necesaria y previa para el desarrollo democrático de un país. Es decir, si no hay medios públicos de calidad fuerte, etcétera, es muy difícil que lleguemos a hablar de democracia fuerte, democracia sana, democracia saludable, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer y que a mí me gustaría que pensásemos un poco colectivamente también en este espacio es qué son los medios públicos y qué queremos que sean los medios públicos y qué tipo de medios públicos queremos construir, en este caso, en Ecuador, en la región, ¿no? Porque me parece que este es un debate que no se limita a Ecuador, sino que trasciende la frontera. Entonces, ¿qué son los medios públicos? Y aquí tenemos el primer problema, que es ¿cómo entendemos a los medios públicos? ¿Qué hacemos para saber qué son los medios públicos? ¿Vamos a la Ley de Comunicación o vamos a otras referencias? El problema que tenemos es que la Ley de Comunicación no nos define y a lo mejor no nos tiene que definir qué son los medios públicos. Lo que nos dice la Ley de Comunicación, tanto la Ley del 13 como la reforma, son cuestiones más bien generales, de personalidad jurídica, de cómo se conforma, de cómo se crean, etcétera, etcétera, pero no nos explica qué son los medios públicos. Una cuestión en la que sí me parece que hay una cierta responsabilidad de la Ley de Comunicación es cuando se definen los objetivos de los medios públicos. Y aquí tenemos un cambio entre la Ley de 2013 con respecto a la Ley de 2018, ¿no? Con la nueva ley, los objetivos de los medios públicos se limitan más, se centran más en defender las cuestiones de libertad de expresión de pensamiento, de generar espacios para el diálogo, de relaciones interculturales, etcétera. Pero de alguna manera se eliminan cuestiones más específicas de los medios de comunicación que tienen que ver con toda la defensa de los derechos humanos, de los grupos de atención prioritaria, de información de relevancia pública, veraz, etcétera, etcétera, de igualdad de género, de contenidos nacionales, etcétera. Es decir, se va achicando un poco eso. Otra cuestión importante que está ahí como de manera transversal en la ley y que es fundamental en los medios públicos es la cuestión del espectro radioeléctrico. O sea, al final hay una cosa que no tenemos que perder de vista cuando hablamos de comunicación mediática y de medios públicos, ¿no? Los medios públicos son unos de los usuarios del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un bien público, es decir, nos pertenece a todos los ciudadanos. Está administrado por el Estado, pero es de todos los ciudadanos. Por lo tanto, los medios públicos
digamos, a los medios públicos por su propia naturaleza, la ciudadanía sí estamos en condiciones como de exigirle más responsabilidad y asumen un mayor grado de responsabilidad y de compromiso por el hecho de usar un bien público delegado, de alguna manera, por los ciudadanos a través del Estado, ¿no? Entonces, estos son como algunos de los elementos que, digamos, podemos tocar, ¿no? Son algunas cosas así como medio empíricas que tenemos en la normativa. Pero lo cierto es que para entender qué son los medios públicos, para que debatamos, reflexionemos y lleguemos a algún punto de qué son los medios públicos y qué queremos que sean los medios públicos, que me parece que ese es el gran reto que nos tenemos que plantear y que nos planteamos como académicos y nos planteamos como ciudadanos también, hay que ir más allá de la norma. Es decir, ni la Ley de Comunicación de 2013, ni la reforma de 2018, ni ninguna ley de comunicación nos va a poner sobre la mesa una cuestión tan clara sobre qué son los medios públicos. Tenemos que ir más allá. Y ahí es donde yo quiero centrar un poco estos 10 minutos que me quedan. Que son algunas de las características que yo considero o que consideramos un poco algunos investigadores que tienen que tener los medios públicos. La primera particularidad que tienen los medios públicos tiene que ver con los contenidos. Es decir, no puede ser que los contenidos de los medios públicos sean los mismos que el de los medios privados ni de los medios comunitarios. Y esto tiene dos dimensiones bajo mi punto de vista. La primera dimensión es la dimensión clásica de las agendas, es decir, de qué temas hablan los medios públicos. Los medios públicos no están para repetir la misma agenda que los medios privados y en esto, digamos, en la maestría en el departamento tenemos bastante evidencia empírica sobre cómo funcionan los distintos medios y venimos observando en los últimos años cómo se comportan los medios públicos, cómo se comportan los medios privados, etcétera. En términos de agenda, los medios públicos no pueden repetir la agenda de los medios privados. No la repiten, es cierto que de los datos que tenemos no la repiten, pero aquí está el riesgo, es decir, que no repitan los mismos temas, que no tengan la misma agenda, no significa que puedan hacer cualquier cosa o que se dediquen a otros temas. Es decir, hay temas duros que hay que tratar, que los medios públicos tienen que tratar, temas económicos, temas políticos, etcétera. Pero dentro de esta categoría, lo que llamamos temas duros en términos de agenda, hay temas que los medios privados no tratan y que necesariamente tenemos que ver en los medios públicos. Temas como el debate sobre la integración o no integración en América Latina, el debate sobre la política exterior de Ecuador y del resto de países, reflexiones profundas sobre temas duros, cuestiones internacionales, temas locales. Es decir, no por tener una agenda propia se tienen que ir los medios al otro extremo de folclorización ni de gubernamentalización, que ese es el gran reto y eso es el gran problema histórico de América Latina y de otros muchos países del sur de Europa y de otras zonas, de que los medios públicos acaban estando muy cercanos en ciertos aspectos al gobierno de turno, ¿no? Entonces, los medios públicos necesariamente tienen que crear su agenda propia que vaya más allá de lo que diga el gobierno de turno, es decir, no pueden caer en temas gubernamentalizados, no pueden tener una agenda gubernamentalizada, no pueden seguir la agenda política, pero, y aquí viene la segunda dimensión que quiero proponer sobre la cuestión de los contenidos, están obligados también a ofrecer contenidos diversos y plurales. Es decir, si los medios públicos no abordan ciertos temas como la protección a las minorías, la comunicación en otras lenguas que no sean el castellano y que sean las lenguas oficiales que también hay en el Ecuador, las cuestiones de atención a la diversidad, a las minorías, a los grupos de atención prioritaria, a los grupos en situación de especial vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Si eso no lo hacen los medios públicos, no lo hace nadie, porque los privados no lo van a hacer. Ya tenemos bastante evidencia empírica y bastante experiencia de que los medios privados no lo hacen y se relegan los medios públicos a veces relegan cierta responsabilidad a los medios comunitarios a la hora de tratar ciertos temas, cuando en realidad sería responsabilidad de los medios públicos abordar no solo temas propios que sean duros y otros temas, sino sobre todo crear contenidos más diversos y contenidos más plurales que vayan y que nos ofrezcan otra comunicación distinta a la que nos dan los medios privados y que, sobre todo, que pongan al ciudadano en el centro. Es decir, si el ciudadano no es el centro de la información, los medios públicos no están cumpliendo su rol. Ahora, esto de que el ciudadano sea el centro tiene su aquel también, porque no se trata de que repliquemos los formatos convencionales de los medios privados, los reality, etcétera, con el ciudadano medio. Se trata de que el ciudadano sea el protagonista en el sentido de que se le pregunte, de que sea fuente de información, etcétera, etcétera. Entonces, primera particularidad, primera característica que definen los medios públicos, los contenidos particulares. Segunda característica, la responsabilidad frente a ciertos temas.
No es posible que cuando se dan situaciones complicadas, complejas o de crisis, como el problema que tuvimos, la ola de violencia por motivos xenofóbicos en Ibarra, el linchamiento en Posorja en el que murieron 3 personas. Este tipo de situaciones de crisis no es posible que los medios públicos se pongan de lado. Los medios públicos tienen que asumir la responsabilidad de llamar a la calma, llamar a la tranquilización, de analizar, etcétera. No pueden caer en las mismas rutinas que los medios privados y no pueden dar el mismo tipo de información que dan normalmente los medios privados, ¿no? Es decir, tienen que asumir su responsabilidad. Que no compartan agenda no significa que le den la espalda a temas que son reales, que preocupan y que realmente están generando, en muchos casos, conmoción social. Una tercera característica que a veces no se le presta mucha atención y que aprovecho que Marta compartió algunos datos sobre la cobertura, es precisamente la cuestión de la territorialidad. Es decir, los medios públicos tienen la oportunidad y el gran privilegio de poder actuar como vertebradores territoriales y como cohesionadores sociales en el país. Los medios privados no van ahí a la localidad de tal o la parroquia que está en medio de la Amazonía porque es muy caro, porque no tenemos infraestructura, porque no tenemos cobertura, etcétera, etcétera. Los medios públicos no solo pueden ir, sino que tienen que ir porque es su responsabilidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos datos de cuando el terremoto, ¿no? de cómo se comportaron los distintos medios de comunicación cuando el 16 de abril, cuando hubo el terremoto, ¿no? Entonces, me parece que aquí no solo es una característica, sino que creo que es una responsabilidad de los medios de comunicación públicos atender a la territorialidad y convertirse en esos vertebradores del territorio, sobre todo de lo local, que es algo que no hacen los medios privados. Es decir, para comunicación nacional tenemos un montón de medios. No significa que los medios públicos tengan que dejar de lado la comunicación nacional, pero sí que tienen que ir donde los medios privados no van y no van ahí, ¿no? Y eso significa que los factores de noticiabilidad que manejan los medios públicos tienen que ser distintos. Es decir, necesariamente los medios públicos se rigen por otro tipo de forma de hacer comunicación a la que nos tienen acostumbrados los medios privados. El cuarto elemento, estrella, que es el gran problema y es el gran ausente, es la cuestión de la financiación. Es decir, cómo se financian los medios públicos. Y aquí uno de los problemas que tenemos en Ecuador es que en realidad no se ha debatido. Ni siquiera cuando se ha hecho la reforma se ha debatido a la altura que se tenía que haber debatido, ¿no? Y tenemos un montón de escenarios aquí o distintas posibilidades. Sabemos que, según la normativa, los medios públicos se financian con el presupuesto de las instituciones, con lo que se le aporta del Estado, pueden tener publicidad, pueden comercializar otro tipo de productos y pueden recibir donaciones, patrocinios, etcétera. Pero en realidad no se ha debatido sobre la posibilidad, y aquí me parece que este es el gran melón, el melón que hay que abrir, ¿no? No se ha debatido si los medios públicos tienen que tener publicidad o no. Esto es un debate que se dio en otros países y experimentos que se hicieron. Yo no voy a decir si es bueno o malo, pero es un debate que se tiene que dar. ¿Por qué los medios públicos tienen que tener publicidad? El hecho de que tengan publicidad significa que empiezan a asumir las dinámicas de los medios privados. Entonces, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero démonos el debate de si los medios públicos tienen que tener publicidad o no. Habrá que ver si es bueno o es malo, o hasta qué punto es bueno o es malo. Habrá que debatir sobre esto, si los medios públicos solo o no solo, o en qué medida reciben partida de los presupuestos generales del Estado. Habrá que debatirlo. Habrá que ver a lo mejor si hay que poner un canon que financien los ciudadanos como otro impuesto. O sea, son experimentos y debates que se han implementado en otros países en los cuales tenemos experiencias positivas y experiencias negativas. Obviamente, esto no significa que haya que extrapolar, pero sí significa, bajo mi punto de vista, que hay que dar el debate de cómo se financian. Porque si no se da el debate, en realidad estamos dando vueltas sobre la conceptualización de los medios públicos, pero estamos comportándonos como medios privados. Entonces, me parece que el debate sobre el tipo de modelo de financiación que tienen que tener los medios públicos hay que darlo. Una quinta característica, dos más y ya. Una quinta característica que me parece que es fundamental, creo que es más importante que la financiera, es la cuestión de la rentabilidad. Estamos acostumbrados a escuchar en Ecuador y en otros países es que los medios públicos no son rentables, es que tenemos problemas económicos, etcétera.
uno de los grandes retos es comprender que los medios públicos no tienen que ser rentables económicamente, tienen que ser rentables socialmente. Entonces, en la medida en que nos sigamos manejando en los mismos términos de rentabilidad económica, seguiremos en la misma disputa con los medios privados cuando los medios públicos, insisto, no tienen que seguir la misma dinámica ni la misma rutina. Y un último elemento que quiero señalar como característico de los medios públicos y que nos marca otro reto es justamente la participación ciudadana. Participación ciudadana que en el caso de Ecuador podríamos ver traducido en el Consejo Editorial y en los consejos ciudadanos. Es decir, cómo se conforman esos consejos ciudadanos. Aquí es fundamental que haya más representación social que representación política o representación partidaria. Es fundamental que haya más independencia política, que no haya gubernamentalización, es decir, trabajar en una desgubernamentalización y que los medios públicos también se den la tarea de inventar nuevas formas de participación, que ese es el reto. O sea, los medios públicos tienen mucho por hacer, ¿no? Entonces, me parece que esa es otra cuestión. Otro elemento importante en la participación del ciudadano que queda diluido ahora es el tema del defensor de las audiencias, ¿no? que desaparece y me parece que es un enlace ahí como para permitir cierta creatividad. Entonces, en definitiva, creo que son características específicas, particulares de los medios públicos y que nos plantean ciertos retos tanto a los encargados de los medios públicos, a los encargados de elaborar política pública, como a la ciudadanía y a la academia. El primero de ellos es que el ciudadano tiene que sentir los medios públicos como suyos, porque son suyos, y eso pasa por recuperar la confianza y pasa por recuperar la credibilidad. Un segundo reto es entender que estamos en construcción, esto es un proceso de aprendizaje. Ni Ecuador ni América Latina ni muchos otros países ni zonas tienen una gran experiencia en medios públicos como quisiéramos que fuesen los medios públicos. Entonces, necesariamente tenemos que entender que estamos en un proceso de aprendizaje en el que hay que ir haciendo ajustes, hay que ir haciendo modificaciones, pero estamos en ello. Me parece que hay que tener muy claro que no se trata de extrapolar otras experiencias, es decir, no se trata de que porque la BBC haga esto, porque TV haga esto, porque otro país lo haga, va a funcionar aquí. Ecuador tiene sus particularidades, América Latina tiene sus propias especificidades y creo que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar un modelo propio, pero sobre todo el gran reto que tenemos es contar con la voluntad política de todos los gobernantes de construir y de fortalecer medios públicos más allá de los gobiernos de turno, más allá de los momentos electorales, y eso no solo pasa por una apuesta de cada uno de los mandantes temporales, pasa también por la apuesta de que esos responsables generen una autoridad que no sea el propio gobierno y que supervise de alguna manera o que esté, digamos, o sea, no quiero utilizar la palabra control, pero que supervise, que monitoree, que acompañe el quehacer de los medios públicos. Muchas gracias. Perdón. Estamos bien con el tiempo. Bueno, queremos también dar la bienvenida a Carlos Rabascal. Muchas gracias, un periodista con mucha trayectoria. No sé si tus 15 minutos fueron bíblicos, Palmira, pero bueno, vamos. A ver, primero, y todavía no comienzo a contar el tiempo, quiero agradecer la invitación aquí en Flaxo para participar en un espacio público. Y tengan presente esto, un espacio público. Un espacio público para debatir, un espacio público para generar pensamiento, un espacio público para reflexionar desde la ciudadanía. Este debate no se puede centrar tan solo en los medios públicos, porque sería simplificar todo un gran debate mundial sobre el rol que tienen los medios de comunicación en la construcción de las sociedades. Y sería básicamente echarle el liquid paper a la historia de la humanidad desde que existieron los medios de comunicación. Haciendo esa introducción, quiero citar lo que dijo Noam Chomsky en 1992. Aunque los ciudadanos del mundo occidental suelen negar al mercado con la libertad de opinión, la mano oculta del mercado puede ser un instrumento de control casi tan potente como el puño de hierro del Estado. Recuerden este pensamiento de Chomsky. ¿Por qué lo dijo?
Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar, a reflexionar y a analizar. Me llama la atención que se reduzca del 33 al 10 la existencia y la presencia de los medios públicos. El mundo ha estado dominado por los medios privados. Es que nosotros invertimos y tenemos el derecho porque es propiedad nuestra. No, señores. ¿Quién ha dicho que las frecuencias son privadas? Las frecuencias son del Estado. Y no podemos jamás entender al Estado igual gobierno. Si bien es cierto que la comunicación es un derecho, también es un servicio público. Y es ahí donde debe partir entonces el debate. Porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa reforma que mandó el presidente de la República el 17 de enero del 2019, donde sustituye el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Comunicación, donde le quita la calidad de servicio público. Y yo quiero comenzar por ahí. Y quiero comenzar por ahí por una sencilla razón. Si me permites, Palmira, poner esto acá. Es espacio público. Si me permiten una explicación. Si bien los concesionarios, los beneficiarios de una concesión invierten dinero para desarrollar una actividad, y es legítimo, no lo critico, están utilizando una frecuencia de todos nosotros. Por tanto, si bien la comunicación es un derecho de usted y de todos nosotros, ellos tienen la obligación, como decía el artículo 5, lo original, de brindar un servicio público de calidad. Y yo les pregunto, ¿ustedes se sienten representados por un servicio público de calidad por parte de los medios privados? No los escucho. No, jamás, nunca. He ahí entonces el elemento diferenciador con un medio público. Primero, no podemos jamás, en un país como el Ecuador, donde existe una gran brecha socioeconómica y de poder, renunciar a la regulación porque los poderes fácticos nos los exigen, nos los piden o quieren una alianza de gobernabilidad. Eso se llama cobardía. Usted lo ha dicho perfectamente y suscribo sus palabras. Pero sigo y continúo. ¿Cuál ha sido el problema del Ecuador? Es que nos quieren obligar a renunciar al pensamiento crítico y al debate. El pensamiento crítico y el debate pueden poner en riesgo un sistema que ha venido funcionando durante mucho tiempo. Y claro, no nos conviene un pensamiento crítico, no nos conviene un debate transversal, integral y estructural. Me alegro que hoy Marta nos comunique que la nueva ley de medios públicos está estableciendo tratar esos temas. Pero es que no, ¿acaso tenemos que esperar una ley de medios públicos? Si esto es responsabilidad ciudadana, esto es responsabilidad de hoy, no de mañana, o vamos a tener una ley de medios públicos cuando esté acabando el gobierno. Cuidado se pretenda para mantener un statu quo de hegemonía política del pasado, eliminar o controlar el pensamiento crítico o silenciar el debate. Ignacio Ramonet decía, en la mirada de Ignacio Ramonet, cito, el poder de informar y explicar la realidad constituye un poder en sí y se traduce en un poder de dominación. Los medios de comunicación han sido durante mucho tiempo un recurso de la ciudadanía contra el abuso de poder, considerándose el cuarto poder. Y continúa. Hoy los medios perdieron su sentido de contrapoder y pasaron
a formar parte del poder de los grupos económicos planetarios. Eso, queridos amigos, es una realidad. Como no me gusta solo citar académicos de afuera y toda la cuestión, voy a citar a actores del periodismo nacional, actores del periodismo nacional, para ver si podemos ratificar entonces lo que dice Ignacio Ramonet. Janet Inostroza, Teleamazonas, dice el papel, cito, abro comillas, esto está en la página 55 del libro de autoría de Fernando Casado y Rebeca Sánchez, La comunicación en tiempos de la Revolución Ciudadana, hablan los periodistas. El papel extraordinario que que tuvo el diario Hoy, de abrir sus páginas a diferentes voces, era increíble porque tú podías abrir el diario El Comercio, abrías el diario El Universo, abrías el diario El Expreso y podías encontrar sus editorialistas, sus artículos y todo, bien manejados, pero siempre con la mayoría de voces de una tendencia. O digamos de un grupo de gente que estaba muy bien posicionada, pero jamás se escuchaba a los de abajo. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la propia Janet Inostroza en este libro, en el cual fue entrevistada igual que yo. ¿Dónde está el pluralismo? Existe pluralismo y cuidado, se equivocan. Soy crítico al gobierno anterior de la forma como manejó los medios públicos, lo dije públicamente en mis programas además. Pero veamos, y es la parte que a mí más me preocupa, la que dice Marlon Puertas, que también trabajó en un diario importante, si no me equivoco, el diario Hoy, y dice, hay grupos que han ganado mucho dinero con este gobierno, es decir, refiriéndose al gobierno anterior, y otros que han perdido mucho, por el cual, por asuntos económicos, están en contra. Ellos quieren que Correa se vaya a los quintos infiernos porque les ha perjudicado. Los periodistas estamos en medio de estos intereses. La información viene de grupos de poder, lo tengo clarísimo. Entrevista de mayo del 2016 y quien habla, a quien he citado, se llama Marlon Puertas. Pero, ¿qué dice otro periodista del diario Hoy? Jaime Paredes dice, en la época de Febres Cordero, de Lucio Gutiérrez, de Bucarán, con todo respeto a los compañeros, había mejores periodistas, había mejores editorialistas. Y dice lo siguiente, gente que tenía otro tipo de lenguaje que atraía al lector. Yo pienso o estaré equivocado, pero en la época de Febres Cordero y los otros se balanceaba. O sea, le daban palo al gobierno, pero también le suavizaban informando bien. Pero lo que nosotros detectamos, y no solo yo, sino toda la gente, decía que todo lo que el gobierno actual, se refiere al gobierno anterior, hace en el Hoy, está, así sea o no sea, la cosa era, y escuchen bien, caotizar. Caotizar. ¿A qué conclusiones pueden llegar con expresiones, declaraciones de estos actores actuales de la comunicación? Quiero preguntarles. De ahí entonces la necesidad de crear medios públicos. Primero, no renunciar a la regulación. Dos, la existencia de los medios públicos. Uno de los grandes defectos de la ley original de comunicación, pero 5 tuyos o 5 míos. Uno de los principales defectos de la ley de comunicación original, la primera me refiero, fue ¿cuál? No blindar los medios públicos. Y la única manera de blindar los medios públicos es dándole autonomía financiera para que tengan autonomía editorial.
Si no tienen autonomía financiera, mal pueden tener autonomía editorial. Eso de que debatamos cuáles son las fuentes de financiamiento, un mix entre público y privado, por más pequeño que sea el porcentaje de ir a los mercados a conseguir publicidad, te estás yendo contra la mano y poderosa mano oculta del mercado, es decir, de los poderes fácticos, de los intereses políticos, económicos, religiosos o cualquiera en sus categorías. En 5 minutos o en 4 difícil complementar, pero ya vendrán las preguntas. Pero yo quiero, aparte simplemente de citar y de decir lo que he dicho, ya que creo que me he consumido el tiempo, y se me perdió la cita, no sé, creo que Palmira, que está al lado mío, me la escondió. Me la escondió. Es volverlo a citar a Chomsky para cerrar esta primera parte de la intervención. Y antes de terminar esta primera parte de la intervención, quiero decirles algo. Ustedes, no sé si todos, conozcan mi trayectoria en el periodismo. 15 años en el periodismo. De esos 15 años estuve 4 o 5 años en Ecuador TV. Y digo Ecuador TV y no la radio, porque en la radio básicamente era un aporte mío y no tenía la obligación de hacerlo. Y me alegro que, si es como Marta lo dice, las cosas estén cambiando. Porque resulta que el presidente de Ecuador TV, que es hoy el secretario de Supercom, a mí particularmente me dijo, a mí no me interesan los temas estructurales, a mí me interesan los temas coyunturales. Y yo a eso no voy a renunciar jamás. Pero Noam Chomsky dijo, tenemos 2 opciones, queridos amigos. El queridos amigos es mío, por cierto. Podemos ser pesimistas, abandonar y contribuir a que ocurra lo peor sin vuelta atrás. O ser optimistas, atrapar las oportunidades que sin duda existen y contribuir tal vez a que el mundo sea un lugar mejor. Termina diciendo, no es una elección difícil. Y yo termino diciendo, en momentos de crisis como la actual, moral, ética, porque no se puede ocultar corrupción, pero ya vamos a hablar en la segunda parte, cómo también se fabrican imaginarios de corrupción y cómo se ocultan otros temas. Ayer se mencionó la lucha contra la corrupción como política pública y con organismos internacionales. Pero también salió una denuncia delicada, grave, que hay que investigarla, que hay que contrastarla. ¿Qué dice Diario El Telégrafo? Nada. ¿Qué dice Diario El Expreso? Nada. ¿Qué dice El Comercio? Absolutamente nada. Yo no estoy diciendo que haya culpabilidad. Yo lo que estoy diciendo es que por lo menos hay que investigar. Porque ¿qué dice la denuncia, por ejemplo? La denuncia dice que hay una empresa offshore, que están de moda ahora, que la constituyó el hermano del presidente, que habría que verificar, pero aparentemente de acuerdo a eso pudiese ser, pero hay que investigarlo, contrastarlo y verificarlo. ¿Pero qué más dice? Que se compró con cargo a INA Investment un departamento. Y los periodistas que hacen la investigación dicen, vive una hija del presidente. Entonces, por lo menos preguntémonos si ahí vive pues la hija del presidente. Y si vive y está arrendando, ¿con quién tiene el contrato de arrendamiento? Pues. Pero investiguemos. Ocultar la verdad es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. En momento de crisis, queridos amigos, no nos podemos dar el lujo de ser ni mediocres ni cobardes. Gracias. Bueno, agradecemos a los panelistas y bueno,
Queremos ver también las impresiones de ustedes, las preguntas, los debates que se vienen generando son importantes también para este espacio. Vamos a hacer una primera rueda de preguntas, de 3 personas, por favor, para que puedan presentarse y que nos puedan formular sus preguntas de forma concreta para nuestros entrevistados. Esperemos unos 2 minutitos. Porque nos toca. ¿Sí tenemos el micrófono? Ya. Gracias. Doña Marta, quiero mirarle y quiero felicitarle por su posición. Felicitarle en el sentido que es fiel representante del neoliberalismo que no le interesa un bledo los medios públicos. No le interesa combatir la corrupción de modo alguno, solo la rentabilidad es posible. Pero nuestros abuelitos, a lo mejor todos tenemos abuelitos y casi como yo, tampoco somos rentables, vendámoslos pues entonces. Claro pues, no son rentables. Es decir, de lo que se trata es de bajar a un nivel de igualdad con los medios privados. Es decir, este rato, yo vengo de una comunidad de Carapungo, un lugar pobre, digamos, ¿no? Ahí dicen ellos, primero teníamos Radio La Luna, de ahí migramos a Radio Pública y ahora que nos echaron de ahí, migramos a Radio Pichincha Universal, a Ecuador Inmediato, a Ruta Crítica, entre otros sectores. Es decir, yo acuso, señora, por usted y por intermedio suyo, acuso de que mi propiedad no me dan una voz. Dejaron de recibir nuestras llamadas y yo acuso de haberme quitado esa palabra y le acuso de llevar un sueldo que no corresponde. Bueno, les pedimos por favor que hagamos las preguntas para que nuestros invitados puedan participar. Sí, recordar que este es un espacio académico y de alguna u otra forma queremos construir hacia eso, hacia lo que tal vez no se está diciendo, lo que tal vez no se muestra, poderlo reformular para después poder sacar una especie de conclusiones. Así que están en toda la libertad de poderlo hacer y esperamos que las preguntas se las puedan hacer en ese carácter, ¿no? 3 preguntas. Ajá. Por favor, si se presentan y nos pueden dar su pregunta. Bueno, Isabel Ramos, docente Flaxo del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, precisamente. También para Marta, le agradecemos muchísimo estar aquí, sabemos que costó trabajo poderla tener y es importante su voz y su participación. Primero un comentario general, es importante tener en cuenta que hay múltiples caracterizaciones de medios públicos, sí, y que no todas, justamente el ejemplo de los medios públicos alemanes, justamente no es feliz en el sentido de no desarrollo informativo, justamente solamente hay que mirar Deutsche Welle para saber que hay producción informativa que está en la coyuntura, que está en la cotidianidad y también en los espacios de análisis, ¿no es cierto? Bueno, esta es una precisión. Y la pregunta, sería muy importante que además de estas cuestiones de valores, de los deberes ser, que son sumamente importantes para los medios públicos, es decir, los medios públicos son siempre un proceso en construcción. Hay toda una ingeniería social alrededor de los medios públicos que las sociedades necesitan construir, es muy importante tener esos nortes, ¿sí? Ahora, me gustaría consultarle a Marta cuáles son justamente las políticas de la empresa de medios públicos que se está implementando hace un rato ya que está en funciones, cuáles son las políticas que se están implementando, más allá de los deberes ser, cuál es el estar siendo de los medios públicos en este momento, es decir, cuáles son las políticas para garantizar, por ejemplo, esa pluralidad de voces, cómo se ha avanzado en el desarrollo de esta presencia ciudadana en los espacios de medios públicos,
¿Cuál es el avance en el trabajo de la incorporación de la producción independiente o del fomento a la producción nacional? ¿Cuáles son los vínculos que la empresa de medios públicos, si los tiene o si los ha establecido, con otras estructuras nacionales y regionales de medios públicos? En fin, un poco más sobre lo que se ha avanzado y lo que se está haciendo en el sentido marcado por su exposición. Muchas gracias. Una tercera en la parte de atrás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Denis Valle y soy estudiante de aquí de Flaxo. Mi pregunta es también para usted. Yo quisiera saber más bien, bueno, desde los años 30 y autores como Lippmann, con quien no comparto su idea liberal, pero ya venían diciéndonos que nosotros estamos cargados de estereotipos. En ese sentido, los medios de comunicación también han hecho algo que es producir una pseudo realidad, ¿verdad? Entonces, yo mi pregunta va en relación al rol del periodista dentro de un medio público. ¿Cuál es el rol? Porque también vemos periodistas que están cargados de estereotipos y esos periodistas son los que forman la opinión pública, que nos dan temas de qué hablar. Yo creo que dentro de un medio público debe haber otra manera, otra estrategia de pues, escoger o de ver qué tipo de periodistas hay. Una vez conversaba con Giovanna Taxi, que es ex directora de Radio Pública, y me decía que ella abogaba porque exista una escuela de periodismo de los medios públicos, porque trata de ver otra interpretación, porque si no reducimos nuestra compleja realidad. Y es justamente eso lo que se va dando a nuestra sociedad. Entonces, yo quiero ver si es que usted también, ¿qué concepciones tiene usted sobre el rol del periodista dentro del medio público? Gracias. Bueno, agradecemos este primer espacio para responder. A ver si podemos responder las preguntas que formularon los participantes de aquí y retomamos otro espacio de 3 preguntas. Y no se los voy a prestar al micrófono, quiero decir. A ver, voy a empezar de atrás para adelante en el orden de las preguntas. Primero, no estoy de acuerdo en que el periodista como tal es diferente en un medio privado y en un medio público, porque la esencia de un periodista es la de contar historias. El cómo hace ese periodismo podría ser el diferente, pero como siempre es el otro el que te determina, porque yo soy lo que soy en base de que no soy alguien más, tú necesitas tener las 2 experiencias y saber de los 2 lados cómo funcionan y ser realista, sin sanatizar, sin deshumanizar, porque eso en objeto como tal en la comunicación puede ser un grave error. Segundo, lo que el comunicador y las personas que escuchan el otro lado, y el papel de los medios públicos como tal es ser claro en dónde están parados. La conceptualización de lo que somos como medios de comunicación es clave en este proceso. Efectivamente, no somos un medio privado y no tenemos que regirnos ni por una agenda y no deberíamos regirnos por una venta de publicidad, pero sí deberíamos ser respetuosos en todo momento con los fondos que llegan donde nosotros. Como medios públicos, y estoy totalmente contigo en el sentido de que es la responsabilidad de tratar esos temas que no se tratan en las agendas tradicionales, sobre todo con los grupos que son más vulnerables, hemos trabajado principalmente en la creación de espacios para eso, y de tratar aquellos temas sin entrar en noticia, en los noticieros, pero sí en el análisis, y eso es lo que un poco quiero responder tu pregunta, el cómo. No es papel de un medio público golpear sobre una noticia, yo no sé si todavía se sigue utilizando ese término, pero golpear era sacar primeritos la información, no es del papel de un medio público. El papel de un medio público es hacer un análisis coherente, un análisis seguro para poder transmitir una información. El papel de un medio público no es destruir a nadie, nunca, no debería ser el papel de ningún medio. Tienes que trabajar en otro ritmo, sí. Muchísima investigación, es el espacio sí para hacer investigación, sobre todo social, manejo de data, proyección de lo como los temas sociales, violencia, género, niños, educación, nos impactan como sociedad, es el espacio para eso. Entonces, no creo que sea una escuela aparte de comunicación o de periodismo, es como ya implementas ese periodismo en tal. Yo como formación
por la comunicación pasé en 3 momentos. Soy periodista, soy comunicadora organizacional, tengo los 2 títulos por separado y pasé por estas aulas en su momento. Como le estaba confesando, nunca presenté la tesis, me siento culpable de eso, pero empecé a trabajar y ahí se complica. Entonces pasé como sociología en la comunicación y todo alimenta lo que soy en este momento y lo que me estructura en el trabajo que tengo que hacer. Pero en mi día a día hay una cosa que es sumamente importante. Por motivos ya de corte político, efectivamente, los medios incautados pasaron a estar las acciones dentro de los medios públicos. Entonces, no solo me tengo que preocupar de los medios públicos, tengo que preocuparme de los medios incautados. Y la realidad entre los dos ahí es total y absolutamente clara. Es 2 mundos totalmente diferentes, pero el conocimiento que puedo tener me sirve para aplicarlo en los 2, aun cuando lo haga de una manera diferente. También la conciencia de que lo estoy aplicando de una manera diferente, porque ese es el papel que debe ejercer. Efectivamente, los medios incautados no deberían ser una realidad dentro de los medios públicos, pero lamentablemente lo son en este momento, hasta el momento en que podamos cumplir con la venta de los mismos y en muchos casos el cierre porque están quebrados. En cuanto a las políticas de pluralidad que se estaban trabajando, voy a separarlo en 3 momentos, perdón si a veces divago un poquito en los temas, pero tengo tantos que me sucede. Primero, en la parrilla se eliminaron programas que tenían que ver con política y se redujo ese espacio. Se creció el espacio en donde, por ejemplo, en la mañana tenemos franjas como Más Cerca, que si bien tiene un pseudo formato de noticiero, pero realmente es un espacio social, en donde tratamos temas de mujeres, niños, emprendimiento en ese sentido, y tratamos de reforzar. Estamos en el ejercicio de lanzar Desde Cero, que también es un tema de emprendimiento que va atado a la revista del Telégrafo, en donde busca impulsar esa gran otra área. Ecuador es un país que estadísticamente es de emprendedores. Si sabemos emprender bien o mal, es ahí un tema en donde tratamos de enfocarnos, enseñar y transmitir ese tema. Se hicieron cambios en las páginas editoriales buscando diversidad en el tema. Y eso nos lleva quizás me gustaría contarte un poco más de todas las otras líneas, la firma del convenio con ONU Mujeres en cuanto a la importancia de trabajar temas de género y en ese sentido. Quiero trabajar en un manual de autorregulación. Yo, personalmente, no soy partidaria de una ley de comunicación. Yo creo en la autorregulación de los medios y que es algo que éticamente se puede y se debe manejar. Pero esa es mi posición. Y la ley y la Constitución de la República en este país determina que tenemos que tener una ley de comunicación y hay posiciones ya políticas que se han determinado. Esa es la riqueza de este momento. Podemos tener diferentes presencias políticas. La firma del Acuerdo de Chapultepec hoy, en el que realmente me sentí feliz de estar y de participar, es una demostración precisamente de eso. En cuanto a el tema que me gustaría retomar y tiene un poco que ver entre la línea y lo que es ganancias o pérdidas que hablamos en un momento y la venta de lo que es el tiempo como tal. El tener medios públicos no quiere decir que el Estado tenga que perder más allá de lo que sería lógico para un medio público. Al medio público, de alguna manera que sí, precisamente se debe conversar sobre cómo es la forma de fondeos, hay muchas y tenemos que hacer una para el Ecuador, tiene que saber que al comienzo del año tiene un monto y que ese monto va a estar fiscalizado por la comunidad, que tiene un objetivo para cumplir y que no puede sobrepasar ni ser un gastador en exceso. Entonces, es muy diferente pensar en que efectivamente la ganancia tiene que ser social, pero ¿por qué un medio público va a imprimir 17,000 ejemplares cuando tiene un retorno del 70%? Es decir, ese periódico no se leía. Haga la campaña para que se lea, crezca para que llegue. Ha sido lento. Cuando hubo la primera reforma se bajaron a 7,000 ejemplares en el Telégrafo, ahorita tenemos entre 10 y 12,000, vamos creciendo, tenemos un 17% de retorno. Eso es responsabilidad, no es bajarse en temas de capitalismo o similares. Yo soy una persona técnica en comunicación y en administración de empresas. Ese es el objetivo por el que llegué
y me colocaron en esta situación, en este momento. Tengo dos realidades, una pública y una privada, los medios públicos y los medios privados. Pero es por ahí en lo que se refiere a reestructuraciones. Durísimo. Los medios públicos tienen 1.000 personas, con los medios incautados somos más de 1.700 personas. Es una infraestructura realmente pesada y grande que tiene que ser manejada de la mejor manera. Creo que es una realidad para todas las empresas públicas que estamos pasando por un momento duro en donde se van a tomar decisiones y hay un decreto presidencial. Eso es otra cosa que también tenemos que aplicarlo, pero es una realidad. No es correcto que los medios públicos pierdan más de 10 millones adicionales a los plata que ya nos dan. Es decir, no es que nos asignan un presupuesto y nosotros se ha trabajado educadamente para que podamos manejarnos con ese presupuesto. Perdemos más dinero que eso. Y eso no es correcto en ningún tipo de empresa, sea esta una fundación privada o el Estado. Es como cuando el Estado pierde más de lo que tiene. Tampoco es correcto porque el dinero no es nuestro. Es en este momento de las personas, aun cuando pase por el presupuesto general del Estado. En cuanto a la diversidad, yo celebro que usted pueda tomar la decisión de escuchar el medio que considere oportuno escuchar y que si algo ya no le convence, pueda aprender y decidir cuál es el medio que usted desee escuchar. Lo importante como comunicadores es entender que lo que estamos buscando escuchar o el canal que vemos o lo que en cierta manera nos simboliza y es nuestra proyección hacia dónde, qué queremos hacer. Si un medio de comunicación tiene un planteamiento político claro, lo cual me parece perfecto, porque tiene que ser transparente para que la gente sepa desde dónde está escuchando el mensaje que llega. Eso es muy importante. Esa es la clave y yo creo que es lo que más le difiere a un medio público. Yo no creo en la objetividad, porque esto está hecho por sujetos, por personas que sentimos y estamos distintos. Creo en la veracidad de las noticias, en la contrastación de las noticias. Y mientras una noticia no esté contrastada y realmente verificada, no debería ser nunca publicada. Si una noticia va a destruir a alguien sobre supuestos, nunca debería ser publicada, porque eso es ética en la comunicación. Porque eso es lo que a nosotros nos enseñaron a los que somos periodistas. Eso es sumamente importante y se debe dar la importancia. Sí, definitivamente, y esto me permito responderte en ese sentido, las conversaciones son trascendentales. La diferencia, yo desde mi directorio tengo como clave ser diferente, tener diversidad y jamás poner a alguien contra la pared diciendo yo no entrevisto a esa persona porque si me obligas o me dices que entreviste a alguien con quien yo no estoy de acuerdo, me voy. Y esas, exactamente, pero un periodista no debería poner a quién entrevista y a quién no, porque ese no es el papel del periodista como tal, menos de un entrevistador. Entonces, yo quiero, y estamos aquí para hablar de temas académicos y de avance, y de crecimiento, pero también me siento en la responsabilidad total y absoluta de dejar claro lo que es el medio y los medios públicos y la situación frente a las que nos encontramos. El medio público en el Ecuador tiene que evolucionar de lo que fue, porque eso no era un medio público. Era un medio institucional que reflejaba el pensamiento estricto de un gobierno de ese momento. Cuando los medios públicos tienen que manejarse hacia la sociedad, hacia el ciudadano. A él nos debemos 100%. Y solamente como compromiso, y como ya me hicieron las 3 preguntas a mí, voy a abusar del tema, y quiero un poco hablar sobre lo que acertadamente Palmira se refirió. Sí, nosotros no podemos manejarnos por la agenda. Por eso parte de los objetivos, y un poco retomo la respuesta, es reducir el espacio de los noticieros. El noticiero como tal, de repetir la noticia, ya está en los otros espacios. Aquí tiene que haber análisis profundo, diverso y con varios actores que puedan estar participando. En cuanto a el tema de la ley, efectivamente no todo puede estar en una ley o un reglamento, existe un tema de concientización de lo que son los medios públicos
Y bueno, personalmente yo creo en la autorregulación de los medios, en el pronunciamiento claro de cómo tratas o no tratas un tema, y que eso es una ley para quienes formamos parte de ese medio, porque va más allá, va en nuestra ética, en comunicación. En cuanto a la territorialidad, definitivamente es algo que no lo hemos sabido todavía explotar y tenemos que explotarlo de mejor manera, que todo ese dinero que está invertido en los medios públicos sirva para algo, va a servir para eso principalmente, para poder llegar a efectos de la territorialidad, no de la localidad, porque no es en concepto lo mismo. Yo creo mucho en el periodismo local, creo que es el más cercano con la comunidad, pero tampoco es el trabajo que tiene que hacer el medio público como tal. Para eso sí está el comunitario, pero nosotros tenemos que estar en otro nivel, hay que encontrar ese nivel. Nuevamente, en cuanto a comunicación en un medio público, estamos en proceso de aprendizaje porque no lo hemos vivido del todo, y en América Latina ha tenido que pasar por cosas complicadas. Por ejemplo, sí, no podemos estar atados a la publicidad. Chile lo hizo y ahora el medio público de Chile, canal estatal, es un medio más porque se enfocó directamente en eso. Sin embargo, hay muchísimas formas y sí tiene que tener el medio público la responsabilidad, en cambio, de ser muy bueno en los formatos que produce. Entonces, si se convierte en un gran productor, ¿por qué no puede vender producción a otros medios? Él es un gran productor, tiene los mejores equipos, puede hacerlo, debería hacerlo. Debería ser el lugar por el que todo estudiante quisiera pasar alguna vez para aprender qué es esa otra parte de hacer comunicación, que no solamente es la que te sube o te baja el rating. Y en cuanto a la parte financiera, aquí Palmira, solo una pequeña reflexión porque ya me lo han hecho algunos abogados a mí. Cuando hablamos de crear un impuesto en el Ecuador no lo podemos hacer, pero podemos crear una tasa y por ahí tendremos que ir, un canon específico para poder hacer. Sí, para tener esa libertad en el sentido de a quien nosotros tenemos que reportar es a la ciudadanía en cuanto a los gastos y en qué hacemos los gastos y la forma como se le accede. No tengo la respuesta en cómo podemos mejorar el tema de la participación y la interacción con los ciudadanos todavía. Los ejercicios que se han hecho hasta ahora no han sido del todo exitosos y seguimos avanzando en ese tema. Lo que estamos claros es que nuestro regente como tal es la ciudadanía. En cuanto y lo último que me he olvidado, en cuanto a la parrilla, se cambió muchísimo también en la radio. Otra vez hay reducción de temas de espacios noticiosos y se crea nuevos espacios como Random, que es un espacio para millennials, que precisamente, ya te digo, no es que tenemos gran link con ellos y creemos importante. Tenemos espacios de análisis de diversidad, llegó Nelson Maldonado, es un espacio más cultural también. Yo durante la semana la radio va desde rock, tenemos espacios multiculturales en Quichua que son muy importantes y queremos fomentarlos. Y un poco lo que conversábamos al inicio, ya es también un tema de posturas. Yo ya desde la comunicación no me voy mucho por la guetización, como le digo, de las subculturas. Yo creo que esos temas y todos los temas de las minorías deben ser transversales. Si bien tener espacios en donde salgan más, ese contar diario debe ser transversal, porque ¿qué es lo que sucede? Lo que conversábamos de la lluvia, solamente vas a escuchar a aquellos que les llega ese poquito de lluvia, pero si tú lo conviertes en algo más transversal sobre los diferentes temas, va a llegar a más gente y va a por lo menos causar el clic del quiero conocer. No he respondido todo, pero es que me matan. Bueno, vamos a hacer una réplica un poco sobre lo que se ha abordado, los matices que se han abordado en esta primera ronda. Más que réplica, complementos. Para agregarle más chimichurri a este debate académico, que sí es académico, porque señalar los errores, tanto del pasado como del presente, es importante para corregir. Y no reconocer un problema es agrandarlo. Alguien preguntaba cuál es el rol del periodista en un medio público. Y ahí coincido. Es el rol de todo periodista. Pero debe ser aspiracional estar en un medio público. El rol de comunicador es darle insumos a las personas para que ellas sean los que saquen sus propias conclusiones, como yo lo decía al finalizar mis programas.
Porque nosotros los periodistas no somos los dueños de la verdad. No construimos ni debemos construir verdades únicas. Tenemos que analizar. Y me alegro que Marta diga que hay que desarrollar la noticia, investigar, contrastar, etcétera, etcétera, para poder publicarla. ¿Cuántos de ustedes escucharon en los medios públicos y en los medios privados que estábamos excedidamente endeudados por encima del 40%? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes escucharon eso? No escucharon. Y que había un informe de Contraloría sobre que el gobierno anterior había excedido el 40%. Tampoco escucharon. Boletín macroeconómico de la Asociación de Bancos Privados. Esta rayita que está aquí es cuando termina el gobierno anterior, 39%. No lo digo yo, lo dice la Asociación de Bancos Privados. A diciembre del año pasado, la deuda agregada estaba en el 44.8%. ¿Cuándo comienza a subir la deuda? Por encima del 40%. En este ejercicio. Y si la idea es investigar, desarrollar y contrastar, ¿por qué no se recurrió a esta fuente? Que es de la Asociación de Bancos Privados. ¿Y por qué no se saca esta aclaración y se ha permitido que en el imaginario digamos que el país está sobreendeudado? Señores, una cosa es analizar si nos convenía seguir en esa dinámica, y otra cosa es decir que a esa fecha habíamos excedido el 40% del Producto Interno Bruto. No lo digo yo, aquí está. Si quiere se los dejo. Boletín macroeconómico de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. No de Chile, no de Argentina, no de Rusia, no del Reino Unido, del Ecuador. Por otro lado, yo sí creo que es importante que los medios públicos comiencen a desarrollar una gran plataforma. Porque sí, tienen que llegar a un universo mucho más amplio. Y la señal, evidentemente, no permite llegar a todo el mundo, sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes tienen otro tipo de medios, como las redes sociales. Pero ahí está, donde tienen que trabajar los medios públicos. Los privados ya lo están haciendo, porque tienen corporaciones, emporios de medios, impresos, radiales, televisivos y hoy en redes sociales. Al medio público, y esto no lo critico porque es un medio público novel, creo que tiene, ¿cuánto, Marta? ¿10 años, un poquito más? Menos de 10 años. 10 años cumplidos. Es decir, todavía está en proceso de construcción y está bien que tengan esa visión. Y está bien que tengan esa visión. Y esa plataforma tiene que llenar varios espacios. No se puede renunciar a la opinión política. Perdóneme. Una cosa es que renunciemos a la política partidista, que hay que hacerlo, que en el pasado estuvo mal, y hay que hacerlo. Y otra cosa es dejar de discutir la política desde la óptica de política de desarrollo que se está discutiendo en el Ecuador, o la que no se está implementando, o la que se está dejando de hacer, pues. Hay que comenzar a analizar y debatir de política, de esa política. Yo no hablo de política partidista. Y para terminar, Marta, y con todo el cariño, recién nos conocemos, y con todo el respeto, usted no estaba cuando yo salí. Bueno, no la vi y nunca la conocí, de pronto estaba en TC. Bueno, me alegro entonces, pero no conoce todo el contexto. Porque una cosa es la línea editorial, cuando uno ya tiene armado sus entrevistas al día siguiente, y te llaman a las 10 de la noche, cuando yo salía de la misa de fallecimiento del primer aniversario de mi madre, a decirme que mis 3 invitados estaban abajo y que ponían a 3 más, y los 3 eran para hablar mal del gobierno anterior. Yo no me presto para eso. No me presté
ni en el gobierno anterior, cuando me pidieron la renuncia y les dije yo no soy empleado del canal, ni me presté en el gobierno actual. Y por eso me fui. Y me fui con la frente en alto. Porque los que vieron mis programas de pulso político y los que vieron mis programas de análisis urgente por el cual no cobraba honorarios, y los que vieron mis programas de pensamiento crítico, y los que vieron cuando aportaba a la radio de forma gratuita, saben cuál es mi responsabilidad con la verdad. Y mi compromiso con la ciudadanía. Respeto al presidente actual. Si hay alguien que sabe cómo se trataron de bajar las elecciones del 2017, soy yo. Soy yo. Y si estabas en ese medio, debiste haber visto la transmisión de ese día, del 2 de abril del 2017. Respeto lo que tú has dicho. No lo comparto, pero esa es la libertad. Gracias. Mientras se animan más preguntas, solo un par de matices de algunos temas que se han puesto sobre la mesa. Sobre lo que preguntaba Denis del rol de los periodistas, yo aquí voy a marcar un poco la diferencia con Marta y con Carlos, porque yo sí creo, primero, me parece que hay que mirarlo en distintos niveles, pero empezando porque yo sí creo que tienen que tener una formación específica. O sea, si el periodista o comunicador sabemos que lo que nos enseñan en las facultades de comunicación, después en la práctica es totalmente distinto. Todos hemos pasado, muchos de los de aquí hemos pasado por facultades de comunicación, por muchos tipos de redacciones periodísticas y vemos después la realidad cuál es, ¿no? Y la diferencia con lo que nos enseñan en las facultades. Pero si el periodista o comunicador en la facultad, cuando se está formando, no recibe una formación distinta, específica de lo que significa la información pública, trabajar en un medio público, difícilmente creo que vamos a mejorar y a construir los medios públicos que queremos. O sea, me parece que sí tiene que tener una formación específica. Pero no solo eso, me parece que es importante tener en cuenta que no se puede mirar al periodista o comunicador como un ente aislado. O sea, no es que el periodista reciba formación en medios públicos o en medios comunitarios y ya va a ser un buen periodista o comunicador en medios públicos, medios comunitarios o en medios privados. No. O sea, primero porque la realidad siempre nos desborda, pero segundo porque no se le puede mirar como un actor ni independiente ni autónomo de otros dos niveles que tenemos que mirar, que son el propio medio de comunicación y el sistema en el que está. Si nosotros miramos el propio medio, ahí nosotros, por ejemplo, hemos hecho investigaciones en este sentido en Ecuador. Los principales factores de influencia que reconocen los periodistas y los comunicadores en este país son internos, son dentro de la sala de redacción. Es decir, no son ni externos ni del propio periodista, o sea, están dentro de la sala. Entonces, por muy buena voluntad que tenga el periodista o el comunicador y por mucha formación que tenga, por una formación excelente que tenga, específica en medios públicos, eso no significa que lo vaya a poder llevar a la práctica así per se, si no se tiene en cuenta cómo están estructurados los medios públicos, porque ese es el principal factor de influencia para los periodistas, en este caso, tanto para periodistas y comunicadores de los medios públicos como de los medios privados y de los medios comunitarios. Y el tercer nivel... No temblado, ¿no? Y el tercer nivel de análisis tiene que ver justamente con el sistema mediático. Y aquí es donde entran cuestiones como la regulación. Si hay o no regulación, si predomina el mercado o predomina un juego, unas normas marcadas por otros actores, bueno, nacionales o supranacionales, etcétera. Es decir, todos estos actores y estas características son las que van a determinar cómo es el rol que desempeña después, a la hora de la verdad, en la práctica, los periodistas y los comunicadores de los medios públicos, ¿vale? Entonces, tenemos que mirar esos tres niveles. Después, un segundo elemento, a mí sí me gustaría incidir mucho en el tema de la rentabilidad. Yo insisto mucho, no se trata de rentabilidad económica. Obviamente tampoco se trata de crear un agujero negro en el que quepa todo y que eso dé cabida a todo. Pero me parece que la prioridad de los medios públicos no puede ser la rentabilidad económica. Me parece que tiene que ser sí o sí la rentabilidad social. Mientras sigamos... ¿Tiene que ser un presupuesto? Sí. Claro, tiene que haber un presupuesto responsable y sobre todo tiene que haber un proceso de rendición de cuentas que vaya más allá de un evento público, o sea, una cosa continuada, con participación ciudadana, o sea, unos mecanismos mucho más seguros, digamos, o mucho más rígidos, que sí que tiene que haber un presupuesto, que no puede ser un despilfarro, obviamente, pero
me parece que la prioridad no puede ser, insisto mucho, en las rentabilidades económicas, no podemos pensar en esos términos. Entonces, Marta dice, claro, es que nos devuelven los ejemplares del telégrafo, ¿no? O sea, hay un índice de devolución súper alto. Vale, entonces, pensemos aquí un par de cosas. Primero, sabemos que el mercado ecuatoriano es fundamentalmente audiovisual. Estamos como en el 87% consumo de preferencia audiovisual. Entonces, ¿no será que hay que trabajar, y esto no se puede hacer a corto plazo, o sea, esto no puede ser de una legislatura, hay que pensar muy a largo plazo? ¿No será que hay que pensar en otras formas de pedagogía, de llegar a la ciudadanía, de incrementar los niveles de lectura? Los niveles de lectura de Ecuador, tanto de la prensa como de libros en general, está por los suelos, entre otras cosas porque es un mercado eminentemente audiovisual, incluso antes de la llegada de las redes sociales, etcétera. Pero también hay una responsabilidad del Estado como general, pero en lo particular de los gobernantes del momento, de pensar en otras formas que nos lleven a aumentar el índice de lectura, por ejemplo, y no pensarlo solo en términos de se devuelven los ejemplares o no se lee tal. Bueno, pensemos en que eso hay que transformarlo, hay que trabajar en ese área, pero esto hay que pensarlo a largo plazo. O sea, no se puede pensar en una cosa que se vaya a resolver a corto plazo. Y después solo un matiz con el tema de los medios públicos. O sea, yo asumo y parto del punto de que en América Latina y en Ecuador no hay tradición, pero también soy muy escéptica, porque trabajo con datos, con respecto a esa premisa de los medios públicos eran gubernamentales o son gubernamentales, etcétera. Me parece que todo esto hay que basarlo en datos. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio durante todo un año completo, en 2015, a partir de esta hipótesis, que estaba un poco en la idea social de los medios públicos reproducen el discurso del gobierno, y encontramos que no, que la correlación entre los medios públicos y, o sea, entre la agenda de los medios públicos y la agenda política de todo, insisto, esto fue un análisis bastante amplio de todo un año y un mes, la correlación era de 0,28, es decir, baja. Entonces, me parece que, no digo que las cosas estén bien ni que estuviesen bien, pero me parece que dentro de este marco de que estamos en un proceso de construcción de aprendizaje, o sea, no sé, yo me gusta siempre basarme en datos y me parece que hay que trabajar un poco con estos matices, como que, ok, se cometieron muchos errores y cómo estamos modificando eso. Entonces, nosotros, y estos datos están públicos, todo el mundo puede acceder, la correlación era de 0,28, o sea, eso es baja, bastante baja, es decir, casi nada. Entonces, aquí, por ejemplo, me parece que los retos que se plantean son otros. Entonces, el hecho de eliminar, por ejemplo, la figura de los medios oficiales en la Ley de Comunicación, justamente lo que hace es aumentar ese riesgo, porque ahora ya, si la frontera estaba difusa, ahora ya directamente hemos eliminado la frontera. Entonces, me parece que los retos que se abren son muchos y que tenemos que seguir trabajando, pero no sé, me gustaría un poco como poner ciertas cosas a partir de, digamos, de datos, un poco de investigaciones que estamos haciendo aquí, que estamos haciendo en general, en otros contextos, y creo que hay que pensar siempre, cuando se toman las decisiones estas, no solo en el diagnóstico del que partimos, sino sobre todo si estas decisiones generan retos. Obviamente los retos siempre van a estar, pero si esos retos no son más peligrosos, y sobre todo me refiero a esto, ¿no? Al punto de eliminar la figura de los medios oficiales, al final lo que hace es difuminar, o sea, eliminar totalmente la frontera entre públicos y oficiales, y si antes era complicado, probablemente ahora el riesgo es mucho más alto, ¿no? ¿Puedo hacerle una pregunta a Marta? Es una propuesta, mejor dicho, más que pregunta. A ver, en algún momento se habló y se dijo de abrir un gran debate con la academia y con representantes de ciudadanía para repensar los medios públicos. ¿Están dispuestos a eso? Y la pregunta creo que es válida por una sencilla razón, porque ustedes ya están haciendo una planificación. Yo coincido de que debe haber un presupuesto, evidentemente siempre debe haber un orden, no puede haber evidentemente déficit, pero sí debe haber rentabilidad social. Pero esa rentabilidad social se la hace con una planificación estratégica, pensando en la ciudadanía, y no puede ser que siendo un medio público de todos, solo se planifique desde el cuerpo directivo. ¿Por qué no se invita a la academia, no se crea un gran consejo? Porque aquí se discute cómo participa la ciudadanía. Bueno, una de las formas de participar es a través de la academia. Otra forma de participar es ver a espacios representativos de la ciudadanía para incorporarlo y pensar en ese desarrollo de medios públicos. Esa es mi inquietud. Reunamos más preguntas y después. Bueno, vamos a hacer otra rueda de preguntas a los invitados. A ver, acá atrás hay una. Sí, podemos usar el micrófono.
Por favor, me pueden alzar la mano. Sí, la primera, la chica de atrás, el segundo, el señor de acá del medio, y tercero, la persona de atrás. Buenas tardes. Mi nombre es Angie Mora, yo soy estudiante de la Maestría de Comunicación y Opinión Pública y me gustaría enfocar la pregunta en lo siguiente. Aquí se ha discutido un poco el tema de la redistribución del espectro radioeléctrico y cómo se le han disminuido el espacio a los medios públicos. Considerando que la Constitución establece que la comunicación debería ser libre, intercultural, incluyente, diversa, plural, con el hecho de la reducción de los medios públicos a un solo 10% de la participación dentro del espectro radioeléctrico, siendo los medios públicos nuestros medios, los medios de la ciudadanía, los medios, digamos, que podemos considerar como nuestros, ¿no se estaría de alguna u otra manera menoscabando un principio que está establecido como es la democratización de la comunicación? Sí, al señor de medio. Está cerca. Bueno, es que el señor es el segundo. Pero vamos para el tema de orden un poquito. Para no. Ok, buenas noches. Coincido con Marta de que hay que diferenciar el asunto de medios gobiernistas y medios públicos. Ahora, la preocupación es si estos medios incautados, que continúan siendo incautados, también tienen o cumplen ese rol como medios gobiernistas. Eso por un lado. Por otro lado, también respecto al compañero, al expositor, la preocupación era de que, por ejemplo, el diario El Comercio o el Expreso o el Universo no han publicado sobre la última situación sobre Moreno, el tema de corrupción. La pregunta es también en ese sentido de que si los medios incautados lo hicieron cuando existían las presuntas denuncias de corrupción en el gobierno de Correa. Esto para ser coherente de ambas partes, porque de lo contrario perdemos credibilidad. Para unos sí cuestionamos, pero para otros no. Entonces hay que hacerlo, creo yo, desde mi reflexión, para ser coherentes, para ser creíbles, para no perder nuestra credibilidad ante la opinión pública. Que esa es una reflexión y a la vez como una especie de pregunta. Y lo último, por eso sí me gustaría un poco que el compañero nos aclare, me decía que el medio público en las elecciones de abril 2017 como que dijo acá de que intentaron bajarse, no sé, no entendí bien, por eso sí quisiera un poquito la explicación, bajarse las elecciones. Eso, si me puede explicar, porque yo en realidad no, soy digamos muy directo, yo vengo de una provincia y no llega a este medio público por allá, entonces quisiera conocerlo. Muy amable, gracias. Sí, el compañero. Al señor, muchas gracias. Gracias. Están un poco fuertes las preguntas, lo mío tal vez baje un poco el tono. Mi nombre es Marcelo del Pozo, trabajé casi 9 años en los medios públicos, fui casi 2 años gerente general de la empresa de televisión pública. Quiero centrarme en un aspecto. En todo el tiempo que estuvimos tanto a cargo de producción como el tema de radio, etcétera, había una premisa y es abrir los micrófonos a la ciudadanía. En muchos programas de televisión, el programa del señor Lazo, el programa de Rabascal, un programa que se llamaba Lo Público, los micrófonos se abrían y en la mayoría de los programas radiales también. Puedo dar fe de que durante todos esos años nunca se hizo ningún tipo de censura a esos micrófonos. Los micrófonos se abrían, era una forma sencilla pero evidente de manifestar esa participación ciudadana en sus medios. He notado que en los últimos 2 años los micrófonos se han cerrado, ya no hay esos espacios. Creo que la ciudadanía tendría derecho a saber si es por temor a que haya diversidad de voces o una inclinación de ciertas voces respecto a la línea de los medios, o es que ya se está dando menos importancia a esta participación ciudadanía a través de sus propios medios. Gracias. Muchas gracias. Empezamos por… Perdón, no sé si puedo aprovechar la cuña para hacer una segunda observación. Una de las cosas que me ha llamado la atención de la reforma a la ley de comunicación es que el numeral 3 del artículo 74, que tiene que ver con la obligación de los medios de comunicación de destinar 1 hora diaria para contenidos de educación y salud, fue propuesta eliminar por el gobierno. Y aparentemente está dentro de los cambios, por lo tanto, en la ley que fue sancionada hoy, publicada en el registro
registro civil, en el registro oficial, perdón, ya no va a estar ese numeral. Me parece que desde los medios públicos se debió haber, digamos, si no peleado, por lo menos haber presionado para que ese punto no sea eliminado, porque es, digamos, contradictorio, por no decir menos, que un espacio destinado a la educación, como era la Franja Educa, sea eliminado de la obligatoriedad de transmitirse frente a la calidad del resto de contenidos que hay en la televisión. Gracias. Muchas gracias. Empecemos con Carla. Te agradezco perdón, ¿cuál es tu nombre? Alejandro. ¿Y de qué provincia eres? De Loja. Bueno, un saludo a Loja, que por cierto es precioso. A ver, te agradezco tus preguntas y tus inquietudes. Quiero comenzar por el tema de ¿estuvo bien o mal antes? ¿Está bien o mal hoy? Es que estuvo mal en ambas. Estuvo mal en ambas. Y hay que reconocer, y he sido crítico de eso, los noticieros del pasado eran una vergüenza. Y los noticieros de hoy, tengo muchas dudas al respecto. El hecho de hacer lo mismo lo mismo de antes, significa no corregir los errores del pasado. Y es ahí donde está una gran potencialidad en la afectación de la imagen y reputación del medio y evidentemente de la credibilidad. Ahora bien, hay un gran error, y lo respondo por lo que yo conocí antes, no lo que conozco hoy porque no lo sé, es que si los medios públicos están buscando rating, estarían perdidos. Los medios públicos tienen que construir audiencias. Y eso es un tema de larguísimo plazo. Y es un tema que hay que tener mucha paciencia. Pero es evidente que esas audiencias que hay que construir en las distintas temáticas e intereses públicos de lo público, ¿verdad? Hay que hacer y establecer un mapa de acciones tácticas para acercarnos a cada uno de esos intereses. Y como bien dice Marta, a lo mejor no vamos a contentar al 100% de todos los intereses públicos, pero es cuestión de que nos movamos con análisis cualitativos, dejar lo cuantitativo y comenzar a trabajar sobre lo cualitativo, porque eso sí nos va a establecer una hoja de ruta para llegar a esos objetivos. Y eso forma parte de la planificación. Por eso mi propuesta de invitar a la academia, de invitar a sectores de la ciudadanía para que construyamos en conjunto y repensemos en conjunto los medios públicos, porque no se puede dar tan solo del esquema de los directivos, casualmente porque todavía hoy los medios públicos son regentados no por el Estado, que son ustedes, o los han consultado, por los gobiernos. Y eso es lo que tenemos que evitar para blindarlo. A la siguiente pregunta, 2 de abril del 2017, 2 cadenas transmitiendo las elecciones, las privadas y los medios públicos. 5 de la tarde, vámonos un poquito antes, 3 de la tarde. Por encuesta, se declaraba presidente de la República en las redes sociales al candidato opositor Guillermo Lasso, por encuesta. 5 de la tarde, cuando ya se podía publicar de forma oficial los resultados del Exit-Poll. Canales privados, Ecuavisa y Teleamazonas, lo daban y lo declaraban presidente de la República. ¿Qué hicimos en los medios públicos? Explicar lo que era una encuesta, lo que era un Exit-Poll. Un Exit-Poll son encuestas a boca de urna, pero no son resultados provenientes de un conteo de las actas de las juntas receptoras de voto. Y nos pasamos toda la tarde y noche
hasta casi la medianoche, explicando que teníamos que esperar los resultados oficiales. Y yo que estaba transmitiendo, dije, a mí se me presenta la duda, porque había 10 puntos de diferencia entre una encuesta y otra. Al haber tremenda diferencia que excedía los márgenes de error, dije, esperemos el conteo rápido y esperemos los resultados oficiales. Y así tranquilizamos al Ecuador y a la ciudadanía. De lo contrario, la realidad democrática del país en ese momento se pudo haber visto alterada, afectada e irrespetada. Espero haber contestado tu pregunta. Voy a empezar por el tema de la propuesta de una comisión o grupo para el tema de la ley de medios públicos como tal. En realidad ya lo estamos haciendo en sus primeros pininos, porque este sí es un proceso más largo y que necesita mucho más. No lo estamos haciendo un escritorio, no lo estoy haciendo yo sentada, ni lo está haciendo el gobierno. Hasta el momento con hemos trabajado es con Fundamedios, estamos buscando apoyo de la Embajada y el gobierno de Alemania. Sí, yo sé que usted no es fan de Fundamedios, pero es un representante legítimo de la comunidad y de la comunicación como tal. Hemos hablado con la universidad, específicamente en el momento buscamos primero a la San Francisco y vamos a seguir buscando en otras universidades apoyo para hacerlo. El primer levantamiento que estamos haciendo es legal en cierta manera, porque tenemos que estar claros de lo que es facultado, se puede hacer aquí en el país, porque bien se dice que lo que se hace en otros países no necesariamente lo podemos hacer aquí. Cosas como la figura clara que tiene la televisión pública de España, aquí no se la podría crear tal cual. Entonces, para poder sentarse a decir qué es lo que vamos a hacer, también tenemos que saber qué es lo que podemos o no podemos hacer. Entonces, esas son las primeras etapas que estamos notando, pero definitivamente la idea es la creación abierta y el reto más grande, y como respondía, es la interacción con la comunidad. Es imposible llegar a un 100%, pero sí tenemos que encontrar todas aquellas transversalidades que lleguen a la mayor cantidad o que representen a la mayor cantidad de personas. Ese en un tema. En cuanto a las devoluciones, yo sí quiero ser clara, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que parte del trabajo de los medios públicos es el tema de utilizar la comunicación como una política pública y el fomentar la lectura es uno de esos. No me refiero a que los periódicos regresaban sin que se lean, los periódicos regresaban sin que se entreguen. O sea, se paseaban en el camión. Entonces, eso sí es una pérdida como tal, pero lo otro definitivamente. Y nuevamente tendríamos que llegar a esto de las nuevas tecnologías y crear un espacio de que se fomente la lectura en las dos áreas. Nosotros análogos, porque yo me considero todavía análoga, me gusta leer y pasar las hojas, pero no es la realidad de todos, entonces tenemos que no solamente hacerlo en impreso, sino encontrar otras formas, y en eso no puedo estar más de acuerdo. Creo que el reto principal que tienen ahorita los medios públicos es encontrar otras formas y ser diferentes. En cuanto al tema de la pregunta sobre si afecta en este momento el que se haya disminuido al 10% el tema de las frecuencias para los medios comunitarios, gracias. Para los medios públicos, perdón, la comisión va dado porque, primero, con el cambio a High Definition, el hecho de que se haya reducido ya no es tan fuerte en el sentido que por una misma frecuencia van a pasar 3 canales o pueden pasar hasta 3 canales. El llegar a un 33% nunca iba a suceder. El llegar a un 10% inclusive va a ser complicado en ese sentido. Y la representación local está respaldada por los comunitarios también, que son otra forma de proyectarse dentro de los medios como tal, en ese sentido. Entonces, puede ser una respuesta sumamente personal, pero no va a suceder. O sea, en este momento, el rato que migremos a alta definición, que ya pasa en el 2020, se triplican los espacios. Por la misma frecuencia que yo paso en este momento un canal, puedo llegar a pasar hasta 3 canales. Entonces, eso se podría analizar y sí,
no debería jamás suceder, pero 33% era un número que no tenía un sustento técnico como tal. En cuanto a las preguntas sobre las incautadas, como lo comenté en un inicio, las incautadas están en este momento en medios públicos, las acciones como tal, y es una decisión, entiendo, se toma más por la similitud dentro de, del sector, al ser comunicación. No, no debería suceder, es una situación que se heredó y que debe ser solucionada. Los medios incautados son privados y tienen que fungir y servir como privados, porque esa es su naturaleza, no son medios públicos, no deben fungir como medios públicos, deben ser respetuosos de lo que es la comunicación, deben ser respetuosos de la ética de la comunicación, no deben gastar dinero en construir mensajes contra otros, no deben insultar, no deben hacer todo ese tipo de cosas. ¿Tienen que mejorar? Sí. ¿La calidad de lo que se transmite en esos medios debe mejorar? Sí, pero también hay que respetar las audiencias que están atadas a esos medios. No son medios públicos, eso es clave y necesario, y no deben manejarse por medios públicos. Yo, cuando me preguntan, es terrible que tenga 11 medios de comunicación que estén bajo un mismo paraguas, es terrible. No debe haber esa concentración por parte de un gobierno en ninguna parte del mundo, y por eso debemos promulgar lo de la venta. Si la venta no se ha dado en los medios incautados es porque en este momento existe una medida cautelar que se ha presentado por el abogado de los hermanos Isaías, en donde estamos impedidos de vender todo bien inmueble. Pero los medios tienen bienes inmuebles, es decir, yo podría vender la marca de TC, pero no puedo vender el edificio, no puedo vender el terreno. Entonces, no existe, el Estado no puede hacer, estamos en esa circunstancia y habrá que esperar a ver qué pasa con las medidas cautelares y seguir los procedimientos según como la ley vaya avanzando. Respondí todas porque ya… no sé. Okay. Bueno, vamos a hacer otra rueda de preguntas, si las personas desean participar con lo que se acaba de mencionar. Bueno, sería interesante por todas las cuestiones que se acabaron de abordar en este momento, ver si es que hubiera una reflexión final por cada expositor, un poco para enriquecer este debate que se está articulando en torno al tema de los medios públicos. Vamos por acá con Carlos. Como gustes. Siempre será un debate apasionado y emocionante hablar sobre lo que se debe hacer en el Ecuador. Pero creo que todos debemos reflexionar, y la ciudadanía en general como sociedad, es que no podemos renunciar al pensamiento crítico, a la reflexión ciudadana y conciencia social. En el Ecuador hay problemas estructurales muy serios, y no estoy hablando de economía, estoy hablando de pobreza, estoy hablando de desempleo, estoy hablando de una brecha de desarrollo en lo territorial profunda. 50% de los municipios en el Ecuador tienen botaderos de basura a cielo abierto, el otro 50% en rellenos sanitarios. Y no hemos sido capaces de hablar de desarrollo local y territorial. Hace poco cumplimos un aniversario sobre la dolarización, importante, por cierto. Y no hemos sido capaces en los medios de comunicación, ni en la academia siquiera, de hacer un análisis y evaluación del impacto de la dolarización en el desarrollo de los ciudadanos. Nos pasamos hablando de que necesitamos ser más productivos para ser más competitivos, para incursionar en los mercados internacionales, y nos encerramos en la discusión de lo político partidista para estar entretenidos en los sabores y deleites del poder, y no estamos analizando ni hablando ni analizando a seres humanos conocidos como millennials. Su comportamiento, sus intereses, su aporte al desarrollo futuro.
Hoy en el mundo se está hablando de singularidad tecnológica. Y aquí no sabemos ni siquiera con qué se come eso. Aquí no lo discutimos, no lo analizamos. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos aislando por estas discusiones y cuando ya sea una realidad, como las redes sociales fueron una realidad, como la revolución tecnológica fueron una realidad, no vamos a ser nunca productivos ni nunca competitivos. Latinoamérica maneja el 40% de los recursos hídricos a nivel mundial. ¿Será acaso que a futuro, dentro de esta pelea geopolítica que ya la estamos viendo, Latinoamérica no tendrá un grave riesgo de los poderosos, de los que hoy se llaman desarrollados a costa del ecosistema? Cuidado. Seguimos entreteniéndonos en cosas intrascendentales y no ponemos nuestro ojo, no en el desarrollo de un país, en el desarrollo de quienes conforman el país, hombres y mujeres, jóvenes y niños que merecen mejores oportunidades, mayores oportunidades, pero sobre todo dignidad y respeto para tratar estos temas en los medios de comunicación. Si queremos mejorar la estructura, tenemos que olvidarnos de la coyuntura. Los problemas del país son serios y con tal seriedad tienen que ser tratados. Gracias. Bueno. Yo primero quiero agradecer por la invitación. Me alegro mucho que se pudo cambiar mi viaje a Guayaquil. Me hubiera perdido de un momento muy enriquecedor. Yo creo que lo más importante en este momento dentro de la comunicación y lo que está pasando en el Ecuador, sí, efectivamente en detrimento de todas las otras cosas que al país le hacen falta, es estar claros de la importancia de la libertad de expresión, de la transparencia, de decir desde dónde nos pronunciamos, qué somos y qué hacemos, porque eso es lo que los medios deben hacer. El trabajo profundo de vernos y construir lo que serán unos medios de comunicación que sirvan a quienes deben servir y puedan crecer. Y en algún momento se pueda decir que para todo graduado de comunicación, el pasar por medios públicos como escuela sea lo mejor que le haya pasado. Ese es el objetivo, pasar información y comunicación y mensajes fuertes de servicio y de estar. Y entiendas esto claramente, la comunicación es un derecho y sí, sí debe servir. Por motivos de nuestra Constitución no puede ser un servicio porque ya es un tema legal el que está atado ahí, más que realmente el ser el servicio como tal. Lo que sucedió hoy día con la firma de la declaración de Chapultepec es sumamente importante. Y es sumamente importante porque más allá de que la declaración exalte la libertad de expresión, hace una breve recapitulación de qué es la libertad de expresión como tal y que es algo que la UNESCO también lo determina claramente. Libertad de expresión es la capacidad de transmitir lo que pensamos, pero también de respetar y hacer que ese pensamiento que se transmite sea de servicio para otros y que sea bueno en calidad para los otros. La libertad de expresión no puede transgredir al otro y sobre todo no puede deshumanizar. Si en algo estoy de acuerdo es que estamos en un momento que tenemos que pensar en el país como tal, en el que tenemos que humanizarnos como tal y respetarnos, en el sentido de somos diferentes, pensamos diferentes, definitivamente, y las voces tienen que estar de todos ahí. Yo creo que dentro de todos los retos que tienen los medios de comunicación,
y los medios de comunicación públicos entre ellos, el más importante es cómo dialogamos con aquellos que se llaman audiencias. No porque estemos buscando rating, porque efectivamente no es el trabajo de los medios públicos, sino por esa construcción de saber con quién conversamos, cómo llegamos a ellos, qué necesitan, qué tenemos que hacer. Ese es el mayor de los retos. Es el reto para los medios de comunicación y es el reto para prácticamente todos los entes sociales. ¿Cómo hablamos como el otro? ¿Cómo entendemos esta arena política, que es una arena política, en el sentido no de elecciones, no de ser alcalde, no de ser presidente, sino que todos estamos interactuando en este momento y esa transversalidad debería lograrse en ese sentido. Muy difícil. Yo como cierre, primero otra vez agradecer por la invitación, por favor cuenten con nosotros, yo quiero en cambio invitarles a ustedes a que sean parte de esta construcción, creo mucho en la data, trabajemos, me gustaría ver cuáles fueron la base de la pregunta de lo que me diste el indicador, pero no estoy segura de cuál era el origen, pero quiero saber, quiero entender y que todos podamos trabajar en ese sentido. Por último, en el sentido de que sí, como empresa pública, y eso es algo que el estudio del BID creo que está reflejando claramente, los medios de comunicación no somos una empresa pública. Tenemos que ser algo más, nos estamos construyendo y hay una invitación a la comunidad para saber cómo y a dónde crecemos, porque estamos mutando. Bueno, definitivamente Ecuador y América Latina tiene, como ya comentaba Carlos y comentaba Marta también, Ecuador y América Latina tienen problemas estructurales bastante serios que pasan por la pobreza, pasan por la desigualdad, pasan por desnutrición infantil, pasan, en fin, analfabetización, pasa por todos estos problemas que obviamente hay que abordar, pero una de las cuestiones más interesantes que me parece que Ecuador está poniendo sobre la mesa es que la comunicación, y en especial la comunicación mediática, también se ha convertido en un problema de debate, en un tema de debate, y no solo para las élites o no solo para los gobernantes y para los dueños de los medios, sino sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las primeras cosas que yo rescato, el hecho de que la comunicación se haya incorporado, en especial la comunicación mediática, se haya incorporado a estas agendas, se haya incorporado como tema, como preocupación de la ciudadanía, insisto, como aporte del Ecuador, y eso supone hablar obviamente de medios de comunicación, y me parece que el hecho de que la comunicación mediática esté en la agenda pública tiene como dos dimensiones, ¿no? Es decir, pasa por todo el debate, toda la reflexión sobre la libertad de pensamiento, sobre la libertad de expresión, pero pasa ineludiblemente también por el derecho de acceso a la información, y el derecho de acceso a la información pasa por el debate sobre la propiedad de los medios de comunicación. Y si hablamos de propiedad de los medios de comunicación en un coloquio de medios públicos, lo primero que tenemos que, uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como ciudadanos somos los propietarios de los medios públicos, porque los medios públicos son del Estado, que no de ningún gobierno de turno, sino de la ciudadanía. Entonces me parece ese como segundo elemento importante, ¿no? La necesidad de tomar conciencia de que los medios públicos son medios de la ciudadanía, son nuestros medios, por tanto nos tienen que representar y sí o sí tenemos que estar no solo en la elaboración de la agenda, en los procesos de rendición de cuentas, o sea, tenemos que acompañar, la ciudadanía tiene que acompañar necesariamente el crecimiento y la gestión, el repensar y la implementación y la mejora de los medios de comunicación pública, medios públicos. Y eso pasa también por un compromiso propio de los medios de comunicación, no solo por la voluntad política de querer hacer medios realmente públicos, sino pasa también por la puesta en práctica, ¿no? de esos medios públicos. Y eso pasa porque los medios públicos empiecen a comprender o terminen comprendiendo que no tienen que competir con el resto de medios. Los medios públicos ni en temas de rating ni en temas de temas, o sea, no pueden y no deben competir con los otros medios. Y no pueden competir, pero tampoco pueden entrar en las dinámicas. Es decir, un medio público no puede y no debe caer en sensacionalismo, en amarillismo, en dramatización, en telenovelización, todas estas cuestiones que se están casi convirtiendo en rutina en los medios privados tienen que estar totalmente fuera de los medios públicos. Y pasa también porque los medios públicos entiendan que tienen la oportunidad de ser